Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. En este momento quiero poner en las manos de nuestro Dios y Padre, el Todopoderoso, y de su Hijo Jesucristo, este estudio que vamos a hacer en este momento en la palabra de Dios, y pidiéndole al Padre que sea Él, por medio del Espíritu Santo, quien nos guíe, quien nos dé ese entendimiento y esa hambre de conocer y de adentrarnos en lo profundo del significado en la palabra bendita de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes en este momento dos pasajes en la Escritura en donde quisiera que estudiáramos juntos la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo trata Él siempre de transmitirnos ese sentir y esa misión que Él trae desde el cielo. Él nos la quiere transmitir a través de acciones y a través de palabras. En este pasaje que vamos a leer, vamos a mirar algo que Él siente en su corazón y Él se lo transmite a sus discípulos. Para esto quisiera ir rápidamente a la palabra de Dios para que sea la palabra quien nos guíe a través de estos minutos de estudio y que el Espíritu Santo descienda sobre de nosotros y que abra nuestro entendimiento, que abra también nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver y con los oídos captar lo que el Señor tiene para darnos en este momento. Vamos a ponernos en las manos de Dios y a leer la Escritura. Poderoso Dios, en este momento te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a leer tu palabra. Te pedimos que sea usted quien nos enseñe por medio de su Espíritu Santo. Nosotros nos ponemos receptibles y atentos para escuchar la voz con la cual usted nos va a hablar, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero leer este pasaje en la palabra de Dios que está en el libro de Mateo capítulo 9, en el versículo 35. Hay algo que está, nuestro Señor Jesucristo está en una ocasión hablando con sus discípulos. Acaban de suceder algunas cosas ahí, y entonces Jesucristo mira cómo la multitud andan ellos como ovejas que no tienen pastor. Y voy a leer la palabra de Dios. Dice así en el versículo 35 del capítulo 9. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Este pasaje es en el que vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Y vamos a mirar primeramente en el versículo 35, en donde nos está diciendo que Jesucristo estaba recorriendo las ciudades y las aldeas, lo que nos da una imagen en nuestra mente de un hombre, ¿verdad? Vamos a imaginarnos a un hombre con sus 12 discípulos caminando en una área, en unos pueblos en los cuales son unos terrenos polvosos, no había pavimento en ese tiempo. Entonces ahí va este hombre, el Hijo de Dios, el que vivía en el cielo antes de venir a este mundo, vivía en el cielo lleno de poder y de gloria y de gran honra, y ahora lo miramos aquí en las calles y en los pueblos, en las aldeas en Israel, caminando en esas calles y en esos caminos polvosos, expuesto a los peligros que ya hemos platicado en otros videos, en donde miramos que había muchos peligros en esos caminos solitarios. Había muchos salteadores que robaban a las personas y a veces hasta los mataban por quitarles sus pertenencias. Entonces ahí en esas aldeas y en esas ciudades andaba el Hijo de Dios
con sus discípulos, recorriendo, predicando el evangelio, enseñando que el reino de Dios se había acercado a este mundo y que había una oportunidad para todo aquel que quisiera un cambio en sus vidas, y esa oportunidad se las venía brindando Él, justamente nuestro Señor Jesucristo. Y esa oportunidad no solamente se las brindaba a ellos en ese tiempo, sino que en este tiempo de ahorita nos la está brindando a usted que me está mirando, y a mí también. A mí también el Señor me ha dado una oportunidad y aquí estoy. Quizás para muchos que me conocen, conocen mi vida y saben que la mera verdad, yo sí merecía no ser o no estar en este lugar en este momento, pero la misericordia que Dios tuvo para conmigo ha sido muy grande, y yo por eso le vivo agradecido eternamente a mi Dios, porque me dio esa oportunidad de un cambio en mi vida, y ahora quiero servirle, quiero seguirlo a Él, y quiero darle lo que me queda de mi vida, entregárselo a Él, porque solamente Él es quien creyó en mí, quien me dio esa oportunidad y tuvo misericordia de mí. Entonces andaba ahí Jesucristo caminando en esas calles con sus discípulos, predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto nos da a entender claramente que Jesucristo, aparte de que aquí nos está dando 3 puntos importantes de la misión que estaba haciendo Jesucristo en esa parte del mundo en ese tiempo. Dice que recorría las ciudades, es punto número 1, y enseñaba, ¿sí? Y enseñaba en las sinagogas, predicando el evangelio. Y luego el punto número 3 dice, y sanando toda enfermedad. Y en el otro punto dice, y toda dolencia en el pueblo. Entonces, vamos a mirar cómo hay unas acciones de amor de Jesucristo hacia el pueblo, porque les está entregando su vida, les está entregando Él su energía, todo su ser. Él está poniendo en la misión que es la que Él trae desde el cielo de parte de nuestro Padre Celestial, el cual lo mandó a cumplir una misión muy importante que termina y culmina terrenalmente en la cruz del Calvario, pero en el cual se consuma el propósito de Dios, que es el sacrificio de su Hijo para la salvación de la humanidad. Terrenalmente culmina en la cruz del Calvario, pero espiritualmente ese es el verdadero nacimiento de las oportunidades de salvación que nuestro Señor Jesucristo trajo para toda la humanidad. Y en esa oportunidad de cambio de vida, y que es para toda la humanidad, en esa entramos nosotros que vivimos en este tiempo. Entonces dice la palabra de Dios que Él recorría y sanaba a las personas de todas sus enfermedades y de toda dolencia del pueblo. Miramos que en este pasaje la Biblia nos está poniendo a las enfermedades y al dolor como separados, como que no es la misma cosa. En esta traducción no nos está dando específicamente la dolencia del pueblo a qué se refiere, pero sí nos está dando la iniciativa de que la está poniendo por separado de la enfermedad, lo que nos da a entender que sanaba las enfermedades y también sanaba las dolencias de las cuales el pueblo sufría también, que eran diferentes a las enfermedades, como es el consuelo, ¿verdad? Y tantas cosas que encierra en este versículo. Entonces dice que ya leímos, ¿verdad? Que dice que recorría las ciudades, que predicaba en las sinagogas, que sanaba a los enfermos y les curaba las dolencias del pueblo.
Entonces ahora todavía su corazón de él se mueve aún más, se conduele y dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso es otra cosa todavía más que nos muestra el grande amor de él, el grande amor de Jesucristo para con nosotros, porque él sentía que no estaba haciendo lo suficiente. Él quería alcanzar más todavía. Ya estaba predicando, ya estaba sanando, ya estaba recorriendo toda la ciudad de Israel y ya estaba curando las dolencias del pueblo, pero aún así su corazón de él se conmovía. Eso es muestra del grande e infinito amor de nuestro Señor Jesucristo, que haciendo tanto bien todavía a él le duele en su corazón, porque él quiere que el pueblo obtenga más. Y eso no terminaba ahí, sino que todavía en la cruz del Calvario justamente él aceptó ir ahí, aceptó morir por el rescate de nuestros pecados, porque eso era todavía como dar más de sí. ¿Se imagina el grande amor que Jesucristo demostró a través del sacrificio en la cruz? Entonces dice que su corazón se conmovía porque miraba que no había suficientes personas que compartieran el evangelio en ese tiempo. Entonces dice que entonces dijo a sus discípulos en el versículo 37, aquí en donde estamos, del capítulo 9 de Mateo, dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y les dijo a los discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies. Les está sugiriendo a sus discípulos algo. Primeramente les está diciendo: la mies es mucha. Y en esta ocasión los está incluyendo a ellos. Ya él está aquí, ya está él compartiendo su compasión que acabamos de leer en el versículo 36. La compasión que él siente por todo el pueblo, porque los ve como ovejas que no tienen pastor. Ahora se los está transmitiendo a sus discípulos. Les está diciendo ahora a ellos, para que ellos entren en ese sentir juntamente con él, para que ahora ellos también, movidos por el amor, por la compasión, al mirar esa escena en la cual había muchas personas que buscaban de las enseñanzas y del poder de Dios que los sanara y que curara sus dolencias, ahora él está poniendo ese sentimiento en sus discípulos. Pero lo más hermoso es que al leer nosotros esta palabra también nos debe de impactar a nosotros, y también nosotros tenemos que sentir esa compasión por las personas que no han escuchado nunca de la palabra de Dios, o quizás aquellos que escucharon y les gustó, pero caminaron fuera de casa, que se fueron. Aquellas personas que les gustó escuchar el mensaje de Dios, pero no le prestaron atención. Nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarnos por hacer llegar esa palabra, por hacer que esos hermanos o esas personas que escucharon la palabra, que regresen a los caminos de Dios, porque fuera de los caminos de Dios no hay nada bueno. Nada que el mundo ofrezca puede ser mejor que lo que nos ofrece nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque solamente Él es el que sana nuestras dolencias. Solamente Él es el que nos da paz en medio de la tormenta. En el mundo, las personas viven bien y viven contentas solamente si no hay preocupaciones en su vida. Cuando las preocupaciones vienen a la vida de las personas que están lejos de los caminos de Dios, lo primero que hacen es huir por puertas falsas. Mucha gente, porque tienen penas, porque tienen tristezas o problemas en la vida,
huyen y se refugian en el alcohol, se refugian en las drogas, se refugian en cualquier cosa que los desconecta de este mundo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos da esperanza. Nosotros tenemos confianza en que en medio de las circunstancias Jesucristo prometió estar con nosotros. Sí, Él dijo que Él no nos iba a abandonar en cualquiera que fuera la situación. Y lo hemos comprobado. Y hemos sentido su mano poderosa sobre de nosotros en medio de los problemas. Él nos ha dado paz. Y hemos sentido esa confianza en que estamos en sus manos. Y eso, hermanos, solamente lo podemos experimentar si nosotros nos rendimos a Él. Tenemos que dejar de pensar que yo puedo, que yo lo hago, yo hago esto, yo hago aquello, yo me sobrepongo a esto. Tenemos que dejar el yo, sino que tenemos que rendirnos a aquel que todo lo puede. Él es quien nos puede levantar del fango cenagoso y ponernos en lugares nuevos, en lugares hermosos. Solamente Él, amados hermanos, nadie. Y no solamente porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios que Él dejó escrita, esta palabra es la que aquí tiene muchas promesas. Promesas de vida y promesas de salud. Nos ha dado Él tantas herramientas para nosotros poder vivir confiados. Tenemos que vivir confiados en que ese Dios en el que creemos es real, y ese Jesucristo que caminó en este mundo, en esas calles y en esas ciudades polvosas, es real. Y las palabras que dijo son de consuelo para su pueblo, que somos nosotros. Todo aquel que acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió por usted para que usted sea perdonado. Todo aquel que reconoce que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que por su sangre hemos sido comprados con precio glorificado. Nosotros todos, por medio de un acto de arrepentimiento y de aceptación de que somos pecadores, aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros nos hacemos participantes de todas las promesas que hay en este libro maravilloso. Y aún para aquel que está escuchando este mensaje y todavía camina en los caminos equivocados, en los caminos que el mundo nos ofrece, aún para esas personas es estas promesas. Pero solamente tenemos que venir a los pies de Jesucristo, reconocerlo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador. Y vamos a tener entrada y participaremos en las promesas gloriosas que Dios le hizo a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces vamos a esforzarnos. No creo que el mundo le esté ofreciendo cosas mucho mejores de las que Dios ofrece. Sálgase de ese conformismo de vivir como vive, pensando que vive bien. Yo le aseguro, porque lo conozco por la palabra de Dios, que hay una vida mejor cuando venimos a los caminos y a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque por experiencia propia lo puedo decir, porque Él transformó mi vida y porque Él me ha dado nuevas esperanzas y ahora mi vida tiene sentido y tiene un rumbo. Y ese sentido y ese rumbo son seguir en los caminos que me acercan y que me llevan al Padre por medio de Jesucristo su Hijo. Y leo el versículo 38, en donde les dice, después de que Él les ha transmitido ese sentimiento, eso que Él siente de que es necesario que haya más obreros, les dice en el 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, la cual es el pueblo. Toda la gente Él la compara con la mies. Entonces nosotros en un tiempo éramos esa mies que estaba ahí en los campos,
ya listos para ser desechados, para ser quemados en el fuego, pero de repente hubo obreros del Padre enviados por Él que vinieron y trataron con esa mies, la empezaron a arreglar, la empezaron a abonar, la limpiaron, le quitaron, le empezaron a dar, como digamos, mantenimiento. Y esa mies que estaba y que se miraba toda fea, esa mies se empezó a levantar, empezó a transformarse y empezó a mirarse diferente. ¿Por qué? Porque fue vista con compasión por los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a su misericordia y gracias a esos oídos y a esas mentes que recibieron el mensaje de ser obreros de la viña y que obedecieron y que fueron a tener cuidado de la mies, gracias a esos obreros obedientes, nosotros hemos sido levantados de ser basura del mundo a ser alguien en Jesucristo nuestro Señor. Y así ahora nosotros que éramos esa mies y que Él nos ha levantado y nos ha sacado de ese estado, ahora nosotros también queremos ser obreros, así como aquellos obreros que nos hablaron a nosotros y nos limpiaron por medio de meternos en la mente la palabra de nuestro Dios. Fueron quitando lo que no servía y sacando lo bueno, lo que servía. Así nosotros ahora queremos ser esos obreros y queremos compartir la palabra de Dios con ustedes que nos están mirando, y que ustedes sean también esa mies que va a ser transformada en una mies hermosa para la gloria de nuestro Dios. Y Él le dice a los mismos obreros, ahora que ya han sido transformados y que ya recibieron la palabra, les dice, prácticamente no les está diciendo solamente que vayan y que tengan cuidado de la mies, lo cual es parte del plan, sino que le está diciendo, rueguen al Señor de la mies, o sea, al dueño de los campos, para que mande más obreros, ¿sí? Para que vengan más trabajadores del reino y se alcancen a más almas, se alcancen más personas que vengan a los pies de Jesucristo. A Jesucristo lo movió a compasión el mirar que la gente vivía con hambre de conocer a Dios, con deseos de un cambio de vida, con deseos de escuchar palabras de aliento, palabras de amor y de consuelo que trajeran una nueva esperanza a sus vidas. Ese es el mensaje que Él quería transmitir a sus discípulos, y lo hizo de una forma tan hermosa que miramos que los discípulos, después de que Jesucristo fue ascendido al cielo, los discípulos llevaron a cabo toda esa tarea que les dejó encomendada a Él, al grado de que murieron por su fe, murieron por haber sido perseguidos por el gobierno de ese tiempo. Ellos entregaron todo lo que tenían y les importó poco su vida de ellos personal por el amor de esas multitudes, por el amor a la mies a la cual ellos fueron enviados. Ahora esa es la tarea de nosotros, los que hemos sido alcanzados y transformados. Ahora queremos ser obreros también, y vamos a ir así también, alcanzando almas, predicando la palabra de Dios, y que sea Dios el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo el que nos guíe, que nos dé la paciencia y que nos siga haciendo crecer el amor en nosotros para con las multitudes, y que sea Él quien nos dé la protección en el camino, porque su palabra dice también claramente que dice, he aquí que yo los envío como corderos en medio de lobos. Así que pedimos de su protección y de su cobertura para esta misión en la cual Él nos ha puesto, pero siempre confiando en que si Él lo prometió, Él lo va a hacer por nosotros. Él nos va a dar esa protección. Él tiene cuidado de nosotros.
Por eso le damos a Él la gloria y la honra, y vamos a seguir predicando la palabra de Dios con los medios que Él pone en nuestras manos, los cuales no son pocos, son muchos, y la oportunidad que nos da la vamos a aprovechar para que su nombre se glorifique. No yo, no nadie más. El nombre de Jesucristo que sea glorificado. Y dice Él que si nosotros honramos a Él, el Padre se glorifica a través del Hijo. Así que honremos a Jesucristo y el Padre se glorifica cuando nosotros lo hacemos. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde grandemente, y aquellos que ya han escuchado el mensaje y que ya son obreros, adelante. Hay que seguir siendo obreros del Señor, de la mies. Y aquellos que son mies, aquellos que no han escuchado y que no han venido a los pies de Jesucristo, hay una oportunidad y una esperanza en Jesucristo. Y vamos a hacer que juntos el nombre de Jesucristo se glorifique, que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario tenga un efecto hermoso en nuestras vidas, y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se siga glorificando a través de los siglos y a través de todos los tiempos, para la gloria de Dios Padre, al cual en este momento le damos toda la adoración y le damos las gracias por habernos permitido compartir con ustedes este pequeño mensaje y porción de la palabra de Dios, pidiéndole al Padre que sea Él quien permita que las palabras que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, y esas palabras en donde Él, la compasión que Él siente por las multitudes, sea transmitida hacia nosotros, que tengan un efecto en el cual su nombre se glorifique. Que el Señor los bendiga grandemente en este día. Que el Señor los guarde para siempre a ustedes y a su familia. Que siga el Señor guardándolos de todo mal y prosperándolos en sus caminos. Y ustedes siempre denle a Dios la gloria y la honra, porque solamente Él la merece. Bendiciones.